Cuando nosotros hablamos abiertamente sobre el tema temático de la fe, podríamos al mismo tiempo hablar muchísimas cosas definiéndola una por una. Y sin embargo, lo más importante no es hablar muchas cosas de la fe, sino más bien comprenderla y ponerla por buenas obras. Porque en este primer orden, sin la fe, jamás nosotros llegaremos a iniciar nuestro regreso hacia Dios. Es a través de la fe en Jesucristo que nos ponemos definitivamente en marcha para caminar los caminos del Señor, para que todos nuestros caminos, todos nuestros proyectos al mismo tiempo sean gratos a Dios, se conviertan los mismos caminos y los mismos proyectos de Dios. Sin la fe, nuestros pensamientos que se activan 24/7 jamás pueden parecerse a los pensamientos de Dios, porque quizás nosotros viviendo sin fe lleguemos a pensar muchas cosas que no le agradan a Dios, y más bien es imposible llegar a pensar en las cosas que en verdad le agradan a Dios y ponerlas por buenas obras, si en verdad no tenemos la fe incorporada dentro de nosotros mismos. Y aún más, podemos llegar a ser hombres y mujeres que hemos recibido el bautismo, que es lo que da iniciación a la vida cristiana en Jesucristo para tener fe en Él, pero también nuestra fe puede ser inactiva sin importar que hayamos recibido el sacramento, porque aquí no se trata de haber recibido el sacramento y haber salido por la puerta de la iglesia a vivir a mi parecer. No, recibir el sacramento del bautismo significa que hemos sido sellados por nuestro Señor Jesucristo como una propiedad exclusiva de Dios para ir a las naciones, para ir a otros, una vez que comenzamos nuestro caminar y nuestro desarrollo en la formación de la catequesis y los aprendizajes adyacentes que nos van a ayudar a encaminar nuestra vida en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en esta segunda parte me parece que Dios, cuando nos habla de la fe, usa modelos precisos y exactos que nos pueden servir como guías, como modelo para nosotros tomar estos ejemplos y a la misma vez ponerlo por buenas obras. Tenemos el ejemplo de Abraham, un hombre que cuando Dios los llamó le dijo sí al Señor y hizo la voluntad de Dios. Abraham es el modelo de todos nosotros, por eso se le llama el Padre en la fe. Esta es la guía que Dios ha querido presentar al mundo, para que imitándolo a Él también nosotros lleguemos a decir sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es mi misión que tú quieres para mí? Porque también podemos dialogar con Dios así como lo hizo Abraham. Y en segundo lugar, esta parte muy significativa, no solo Dios se manifestó en Abraham, sino que también nos envió a su Hijo Jesús. Y Abraham se alegró cuando vio este día de Jesucristo. Y sin embargo, nosotros tenemos este nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios así lo ha querido. Dios ha intervenido en la historia, en nuestras vidas, para ayudarnos, para encaminar nuestras vidas, para que nosotros, poniendo de nuestra parte, comencemos todos a orientar nuestras vidas, dejándonos guiar por el Santo Espíritu de Dios, así como lo hizo Abraham, que Abraham se dejó guiar y Dios lo llevó a nueva tierra y hizo maravilla de él. Mis hermanos y hermanas, hay una pregunta en esta parte final que la vamos a resumir así. ¿Por qué Dios quiere darte una fe a ti, a mí y a todos nosotros? La razón primordial de esta buena voluntad de Dios es que sin la fe nosotros no podemos llegar a vencer jamás las asedias del infernal enemigo, llamado el diablo o la antigua serpiente Satán. A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, este don que Dios lo da, así como se lo dio a Abraham, es que nosotros llegamos a vencer al diablo, que en primer lugar es un opositor.
enemigo jurado de Dios y enemigo de toda la creación de Dios que somos todos nosotros como criatura. Sin la fe nosotros no podemos vencer a Satanás, a los demonios, como se pueda llamar este infernal enemigo, jamás. Es a través de la fe. Y esta es la parte más hermosa que nosotros podríamos destacar en esta reflexión, que Dios quiere regalarte a ti, a mí, a todas las criaturas, la fe en Jesucristo, para que teniendo esa fe puesta por buenas obras, porque la fe no es un regalo para guardarla como si fuera una tarjeta de memoria en nuestra cartera o cualquier cosa por el estilo. La fe es un don para ponerlo por buenas obras. Es para decir sí cuando el Señor nos quiere enviar alguna misión. Es como cuando nos llaman para un servicio, para ir a un apostolado de un enfermo, o quizás para ir a compartir un mensaje de la palabra de Dios con alguien que está necesitado de escuchar de Dios. Es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos: sí, Señor, iré a ver ese enfermo, iré a orientar a esa persona, iré a hablarle de ti, en fin. Esto es la fe, porque ya está incorporada en nosotros. No, la fe no es algo que es para vivirla de una forma estática, sin movimiento. La fe es una acción activa. Es nosotros saber que hemos sido llamados, que estamos en la presencia de Dios y que Dios nos llama para vivir esta fe. Por último, también nosotros podríamos ilustrar un ejemplo para tener una idea. ¿Cómo se debería de construir nuestra casa en nuestro Señor Jesucristo? Es a través de la fe. Es como, por ejemplo, vemos a los constructores construyendo una casa, que muchos ya lo hemos visto, que usan un nivel para balancear todo con precisión, porque si no balancean las cosas, cuando uno esté caminando en esa casa que no se ha usado este instrumento, esta herramienta, realmente va a haber un desbalance, ¿sí? Asimismo, la casa no va a estar en un nivel con exactitud, y para eso es que se usa el nivel que lo vemos en los constructores. Y de igual manera, ¿para qué nosotros usamos la fe? Para balancear nuestra vida espiritual, para encaminar y orientar nuestra vida desde los equilibrios de Dios. Si en verdad nos falta fe, si estamos un poquito perplejos, Dios quiere que nuestras preocupaciones, en lugar de convertirse en tristeza, Dios quiere convertir todas estas cosas en gozo y alegría, para que comencemos a pedirle a Dios la fe, y podemos estar seguros, incluso declararlo a viva voz, que Dios te dará la fe a ti. Si te falta, me la dará a mí y se la dará a todas las criaturas, porque es que sin la fe nosotros vamos a estar caminando a tientas como un cieguito. No vamos a conocer cuáles son los horizontes, cuál es el norte. Sabemos que el norte es Cristo, y sin embargo, si no tenemos la fe, vamos a estar caminando totalmente ciegos, sin tener un norte claro. Mis hermanos y hermanas, la fe es creer que es posible. La fe es creer que estamos caminando en la misma presencia de Dios, en victoria siempre. La fe es lo más valioso y a la misma vez es invaluable. Vamos a pedirle la fe al Señor, y el Señor nos va a dar esa fe que tanta falta nos hace. Amén.